Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga en este bendito Shabbat. Hoy día vamos a comenzar un nuevo libro de la Torah. La semana pasada terminamos con el libro de Shemot o Éxodo. Hoy entramos al tercer libro de la Torah llamado Levítico, que en hebreo es Vayikra, y Vayikra significa Él llamó, ¿no? Él llamó, y este libro precioso de Levíticos también es conocido como la Torah Kohanim, que es la Torah de los levitas, la Torah de los sacerdotes. Como les decía, Vayikra o Levítico es el tercer libro de la Torah y está en el centro de la Torah, en el centro de los 5 libros de la Torah. Fue escrito por Moisés 2 años después de su salida a Egipto, y el lugar donde fue escrito este precioso libro es en el monte Sinaí, 2 años después de levantar el tabernáculo. El libro de Vayikra o el libro de Levíticos en hebreo tiene una letra pequeña al final, una alef pequeña al final, y esto nos está indicando que para Moisés, que fue el escritor, esta letra que significa jefe, padre de familia, la alef, estaba al final, indicando que Moisés, al escribir este precioso tercer libro de la Torah, con esta alef al final tenía que ser más sumiso para responder al gran llamado que Yahvé le hizo en ese tiempo. Por eso es que Moisés es conocido como el hombre más manso de toda la tierra, y el que lo excede en esa mansedumbre es nuestro Señor Yeshua, y por eso nosotros tenemos que aprender a través de Moisés, a través de su humildad, sobre todo los que servimos al Señor, los que tenemos un llamado a ser humildes de corazón, porque si no el Señor no se va a glorificar. Dice el Señor que atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y vemos que aquí en esta parashá vamos a ver a Moisés, que fue llamado. Moisés fue llamado, y Vayikra significa Él llamó. ¿De dónde lo llamó? ¿Dónde estaba Moisés cuando fue llamado? De su tienda de reunión. Ahí estaba Moisés, y el llamado que Dios le hizo fue un llamado con voz audible. Lo llamó con una voz audible que le decía ven, lo llama haciéndole una invitación, lo llama haciendo una proclamación, lo convoca para que llame y convoque a la congregación. Esta parashá es totalmente profética. Esta parashá también el Señor quiere que, así como su nombre dice Vayikra, Él llamó, hay un llamado para tu vida y para la mía. Hay un llamado para ti que estás escuchando en esta plataforma de Torah en vivo. Pero antes de continuar voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por este día bendito, Señor. Gracias porque hoy entramos a tu Shabbat, Señor. Hoy, Señor, entramos a ese Shabbat que nos aparta, que nos santifica, y que es este día, Señor, que tú has establecido en tu palabra para guardarlo. Así lo guardamos, Señor, en este día, Señor. Shabbat Shalom. Y venimos diciéndoles que Vayikra significa llamado, un llamado, eso es un llamado profético. Aun cuando el Señor llamó en ese tiempo a Moisés, hay un llamado para cada uno de los creyentes, para cada persona que está en la humanidad. Hay un llamado de parte del Señor. Y el Señor usa a este Moisés para llamarlo de su tienda de reunión con una voz audible, para convocarlo, para que a su vez convoque Moisés al pueblo. Y hoy Dios te está convocando, hoy Dios te está llamando a ti también, para poder escuchar qué es lo que nos va a enseñar el libro de Levítico o Vayikra en esta noche. Sabemos que, ¿qué nos va a enseñar? Sabemos que este libro precioso habla del sistema de las ofrendas, de cómo que tenían que traer las ofrendas,
Y vamos a ir antes de ir de frente a las ofrendas, vamos a ir a Levítico 5:14, libro de Levítico 5:14 al 16, vamos a leer. Dice, habló más Yahvé a Moisés diciendo, cuando alguna persona, ¿no? No dice un levita, no dice un sacerdote, está hablando de una persona o de un alma o de un nefesh, alma en hebreo es nefesh, dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, o sea, por error, hierro es error, en las cosas santas de Yahvé, traerá por su culpa Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Entonces, cuando nosotros vemos aquí cualquier persona, también en otras versiones dice el alma que pecare, ¿no? Esa persona, esa alma es en hebreo nefesh y puede ser una persona, alguien, tú, yo, que comete un pecado por error, o sea, no a propósito, no adrede, sino por error. Y la palabra error en el hebreo es la palabra bishgaga. Bishgaga es algo que es hecho por ignorancia, involuntariamente respecto a las cosas santas. Cualquier persona que haya transgredido en contra de las cosas santas del Señor tenía que traer un cordero, tenía que traer una ofrenda por el pecado. Me pueden acompañar al libro de Romanos 7:12. Dice la palabra en Romanos 7:12 para conectar este verso de aquí de Levítico, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vemos que aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, nos dice que la Torá, que es igual a ley, a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La Torá es verdad, la Torá es emet en hebreo, es santa y el mandamiento es puro y santo, y esto es lo que es vigente hasta el día de hoy. Obviamente que no los sacrificios no son vigentes, porque ya fueron hechos, porque cada sacrificio habla y apunta a Yeshua, pero sí la ofrenda por la culpa, sí la ofrenda que estamos presentando al Señor. Por eso es que este libro es muchas veces mal entendido. No, muchas veces cuando recién venimos a la Torá, cuando recién venimos a las raíces, nos damos cuenta cuando leemos o cuando escuchamos su palabra que hemos transgredido ignorantemente, involuntariamente contra los mandamientos del Señor, que dice que son verdad, que son emet, que son santos, que son justos y que son buenos. Pero aquí, en esta parashá, vamos a volver al Levítico 1, vemos a un Moisés diciéndole al Señor, cuando voy a comenzar aquí, llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé de ganado, vacuno, ovejuno, haréis vuestra ofrenda, ¿no? Así empieza el libro de Levíticos, haciendo un llamado, como les decía, con voz audible a Moisés para que se acerque, una invitación para que como una proclamación, para que a la vez él pueda invitar al pueblo a escuchar sobre estas ofrendas. Y vemos a este Moisés diciéndole al Señor, heme aquí, Hineni. El llamado de Moisés era tan grande, pero nunca él se ensalzó, nunca él se levantó en orgullo. Y eso es lo que tenemos que aprender los líderes de Palabra de Vida o cualquier líder que esté escuchando. No te levantes solo. Hay grandeza en la palabra de Dios. Hay cosas grandes, hay cosas que el corazón no lo puede ni siquiera contener de la grandeza del llamado del Señor.
pero nosotros estamos llamados a ser humildes, aun cuando Dios nos revele su palabra, para que nosotros podamos ser usados como Él quiere usarnos. Entonces vamos a ver que el libro de Levítico el libro de Levítico se abre de esta manera, con 5 ofrendas se abre el libro de Levítico, y este es un llamado también para nosotros, a escuchar y aprender de qué se tratan estas ofrendas. Y yo he traído acá esta letra Jai, o este número 5, y así abre el libro de Levíticos, así apertura el libro de Vayikra con 5 ofrendas, y esta es la letra Jai, o el número 5 también, y esta letra tiene un valor numérico del número 5, y esta letra tiene una leyenda, habla, porque cada letra habla de Yeshua, y esta letra que habla de, ¿qué nos dice esta letra? Esta letra significa mira, observa, mira, he aquí, mirar, también dice soplar, revelar. Esta letra es la única letra que se pronuncia con el aliento, Jai, ¿no? Y significa revelar, soplar, y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de estas 5 ofrendas. Revelarte, soplarte, la revelación, ese aliento de vida, esa gracia de Dios. 5 significa la gracia de Dios también. También significa misericordia. También significa suspirar, rendición, yo me rindo. Y habla de un hombre que se rinde. ¿Quién es? ¿A quién apunta esta letra Jai? A Yeshua. Él es el que estaba en la cruz pagando por nuestros pecados, cumpliendo todas las ofrendas con las cuales abre el libro de Levítico. Y esta letra Jai, este es en el hebreo, pero esta letra en el pictográfico representa a este hombrecito que vemos aquí, así, este hombrecito, y es un hombre rendido, es un hombre totalmente rendido al Padre, totalmente rendido, así como vamos a ver en estas 5 ofrendas que se abre con el libro de Levítico, la rendición total del hombre. Y eso es lo que significa las 5 ofrendas, o sea, el 5 significa la gracia de Dios, esa gracia de Dios que Él estipuló en su palabra, con estos 5 sacrificios, y vamos a ver ¿qué nos enseñan estos 5 sacrificios? Si nos damos cuenta, hay un montón de capítulos que toma el libro de Vayikra para hablarnos de estos sacrificios. ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué Dios le da tanta importancia? ¿Se acuerdan que el Señor usó 13 capítulos para darnos las instrucciones del tabernáculo? Y ya el tabernáculo estaba terminado y ahora comienza una nueva enseñanza en el corazón de la Torah, en el tercer libro de Vayikra, de la Torah, que es Vayikra, empieza la enseñanza para el sacerdote y para el pueblo, abriéndose con estas 5 ofrendas, y vemos que estas 5 ofrendas, vamos a ver qué significa. Hoy vamos a hablar de qué nos hablan estas ofrendas, de qué nos dicen estas ofrendas y estos rituales, que los vamos a ver proféticamente, que nos vamos a conectar con ellas el día de hoy. Vayikra tiene reglas, eso es lo que tiene, reglas, rituales para el sacerdocio y para el pueblo. Vemos también que para qué estipula el Señor las ofrendas. Las ofrendas es el medio por el cual su pueblo puede acercarse al Señor, y hoy es vigente. Si el Señor empieza a llamar a Moisés para explicarle que la manera que su pueblo podía acercarse a Él era a través de sus ofrendas. ¿Escuchaste bien? Yo también lo he escuchado bien. Es acerca de las ofrendas. Nos vamos a acercar a Dios por medio de las ofrendas. Hoy es vigente para nosotros, aunque no haya templo, tenemos que acercarnos al Señor con ofrenda. Dice la palabra
que nadie se acercará al Señor con las manos vacías, ¿no? Y ahora estamos en un buen tiempo para poder ofrendar al Señor, para poder acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque el próximo sábado vamos a celebrar la primera fiesta de primavera, la fiesta de Pesaj. Y dice que nadie, ningún creyente que celebra la fiesta de Pesaj se puede presentar sin ofrenda o con las manos vacías. Y hoy día vamos a saber la importancia, porque el Señor dice acerca de las ofrendas, y hemos escuchado bien en esta noche, el Señor, o Yahvé, estableció la ofrenda para que su pueblo pueda acercarse a Él y empezar una relación de amor con Él diariamente. Vamos a ver la ofrenda, o la palabra ofrenda en hebreo, la palabra corbán, y esta palabra corbán viene de la raíz de la palabra corbán viene de la raíz karab, ¿no? Que significa acercarse. ¿Ven? Las ofrendas hacen que tú te acerques, que tú seas un oferente que se acerque al Señor para tener relación íntima con el Señor. En Levítico, en este libro de Levítico, encontramos las pautas y las reglas para hacer las ofrendas. Todas estas ofrendas eran diferentes, tenían diferentes cosas para ofrecer, eran para cierto tipo de pecados o por fallas, y ninguna era igual a la otra. Vemos que desde Bereshit o desde el libro de Génesis, el Señor estableció las ofrendas, pero en Levítico se nos da por primera vez las pautas y las reglas de cómo hacer ofrendas y qué tipos de ofrendas eran estas ofrendas. Y vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo este sistema de ofrendas. Y lo lindo que el Señor me mostraba era que las ofrendas son para acercarnos a Él. Y qué bueno, gloria a Dios que el Señor en este tiempo nos hable en Vayikra de cómo podemos acercarnos al Señor en sus fiestas, en sus Shabbats, ¿no? Y vemos que originalmente este libro era llamado Las Leyes o la Torá de los Sacerdotes, o la Torá Hakonim para los sacerdotes. Estas leyes eran vitales, fundamentales para el sacerdocio y para el pueblo de Israel. Nos habla a detalle sobre lo sagrado, sobre lo santo, sobre los sacrificios, sobre la vida santificada y el santuario. En Levítico veremos estas instrucciones y voy a decirles qué ofrendas eran, ¿no? ¿Qué ofrendas eran? Y estas ofrendas, como les decía, la primera, así comienza con la ofrenda Olá. Esta ofrenda Olá, que es la ofrenda de ascensión, y está en Levítico 1, del 1 al 17, en el capítulo 6, 8 también, al 13, y 6, 1, habla de la ofrenda Minjá. Esta es una oblación. Esta ofrenda era de grano o de cereal y está en Levíticos 2, 16. También habla de la ofrenda Shelamim o una ofrenda de paz, que está en Levíticos 3, verso 1 al 17 y el capítulo 7, del 11 al 36. Está también la ofrenda Hatat por el pecado, ¿no? Y está en Levítico 4.1, y la última ofrenda es la Ashan, que es por la culpa. Y miren, si nosotros vemos, como dice, Olá es una de ascensión, ¿no? Minja es de oblación o grano o cereal, Shelamim es por una ofrenda de paz, por una ofrenda, Hatat es por la del pecado y Ashan es por la culpa. Entonces ahora tú vas a saber que no solamente es dinero lo que tienes que traer como una ofrenda, sino que tu propia vida necesita tener paz para que tú puedas tener una comunión íntima con el Señor. Tú tienes que, cuando pecas, tienes que ir inmediatamente a hacer hatá, una ofrenda por el sacrificio, pedirle perdón al Señor, y así nuevamente tu comunión con el Señor se restaura.
Y es por eso que el Señor ha establecido las ofrendas para acercarnos y tener comunión con Él. Ya vas entendiendo esa parte. Y Ashan también por la culpa. Y estas son las ofrendas. Y estas son las ofrendas que el Señor nos muestra en su palabra. Y vamos a ir a la primera ofrenda, que es la ofrenda Olá. Y esta es una ofrenda, Olá significa que sube, completamente quemada. Este es un sacrificio o una ofrenda de ascensión que sube. ¿Por qué? Porque cuando se traía este animal para poder sacrificarlo, tenía que ser quemado completamente. Y cuando se quema, dice que el humo de haber quemado esta ofrenda empezaba a subir, a ascender. Y entonces esta ofrenda Olá, en la que dice, cuando oramos o cuando leemos en la Biblia, dice que suba mi oración como olor grato, como olor fragante. Esta ofrenda es un sacrificio o una ofrenda voluntaria por él. Esta es una ofrenda donde se tenía que quemar toda la grasa, las vísceras bien lavadas y toda la carne para el Señor, como está escrito en Levíticos 1, 8, 9. El sacerdote o el Cohen no participa de esta ofrenda. El oferente tampoco participa de la carne. El sacerdote tenía que rociar, ponía la carne del animal sobre el altar y lo rociaba y untaba alrededor del altar. Eso es lo que es esta ofrenda. Esta ofrenda es, como les decía, un sacrificio voluntario, una ofrenda voluntaria. Y esto nos habla de que es una ofrenda que tiene que subir. Y el primer tipo de ofrenda es una ofrenda que sube o que se eleva. Y así como su nombre dice, cuando el oferente traía esta ofrenda, esta ofrenda que es ascendente, en hebreo es Olá, esta persona era vista como alguien que se estaba esforzando, que estaba subiendo de nivel espiritual. Esta ofrenda en griego también es holocausto. Esta es la ofrenda del holocausto, que quiere decir completamente consumado, completamente quemado. Y vamos a ver que esta ofrenda Olá tiene dos características. Una, que es una ofrenda quemada y servía para dos cosas. Primero, ¿para qué se traía esta ofrenda? Para remisión de los pensamientos impuros y deshonestos. Y la otra parte era por haber por haber fallado por hierro, como les leía al comienzo, en el capítulo 5, por hierro sobre las cosas santas del Señor. Y aquí me voy a quedar un momento. Nosotros hoy en día también tenemos que aplicar esta ofrenda Olá. Dice que esta ofrenda era para la remisión de los pensamientos impuros y deshonestos. Díganme, ¿quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién no ha tenido un pensamiento impuro o deshonesto? Casi todos. Pero solamente cuando venimos a la palabra nos damos cuenta que el Señor también toma en cuenta lo que pensamos. Y el Señor habla de esta ofrenda Olá. ¿Por qué? Porque todo pecado no comienza de frente a un pecado. Por ejemplo, una persona que comete un pecado de pedofilia no comete ese pecado de frente. O una persona que viola, o una persona que tiene pecado sexual de lascivia, no comienza de frente así. Todo pecado comienza con un pensamiento. Con un pensamiento. Las personas que han caído en pedofilia o en violación, primeramente tienen que haber visto películas o revistas pornográficas, o haber mirado algo, o haber tenido conversaciones deshonestas o conversaciones lujuriosas, y por eso es que nosotros tenemos que aplicarlo el día de hoy a nuestra vida.
Apenas tú tengas un pensamiento en tu mente, tienes que tratarlo, tienes que hacer olá, tienes que pedirle perdón al Señor para que tu comunión con el Señor vuelva otra vez. Y sobre todo, para que todo comienza como un pensamiento, como les decía, ¿no? Cuando tú le das rienda suelta a este pensamiento y no lo tratas rápidamente, a tiempo, apenas es detectado, y quizás muchos ni siquiera en esta noche sabían que eso es un pecado, y que ese pensamiento te va a llevar a cometer un pecado crónico. Cuanto más tiempo pases albergando el pecado o el mal pensamiento o un pensamiento deshonesto en tu mente, tú corres el riesgo de que se vuelva un pecado crónico. Y cuando se vuelve un pecado crónico, es muy difícil. Y puedes tener un pecado crónico y decir, Señor, perdóname. El Señor te va a perdonar, pero no vas a poder salir. Escuchaba el otro día un pastor, que hermoso este pastor, pero él dice que él vivía en santidad y le costó un año entero salir de ese pecado. Y todo comenzó cuando un amigo le mostró una revista pornográfica y se quedó enganchado. El enemigo usa las revistas, jóvenes que me están escuchando, niños que empiezan a abrirse al mundo de la internet, o alguien, ahora ya creo que no sé si habrán revistas, porque ahora es más fácil por la internet, donde puedes ver pornografía, donde puedes ver desnudos, y eso es lo que usa el príncipe del aire, el enemigo, para atrapar tu mente. El campo de batalla es nuestra mente. Ahí es donde el enemigo nos manda los dardos. Miren cómo este pastor, que tiene una super iglesia, él había mirado una revista. Y de esa revista él se quedó enganchado. Y él estaba en un instituto bíblico. Y dice que esa revista pasó a mayores. De la revista pasó a una película. De la película fue a otro lugar. Y así este pecado lo fue envolviendo. Como cuando enseñaba a los niños, enseñaba que el pecado es como un pequeño monstruito chiquito. Pero cuanto más tiempo pasa contigo, se va volviendo un monstruo grande y horrible. No permitas que tus pensamientos impuros o malos pensamientos hacia otras personas o pensamientos deshonestos sean crónicos. Hoy el Señor está exponiendo su palabra para que tú hagas olá. Este olá apunta a Yeshua. ¿Quién fue el sacrificio perfecto que en la cruz del Calvario? Yeshua. Él es el olá. Él ya pagó por ti y por mí. Hoy en día nosotros, ¿cómo vamos a aplicar a nuestra vida esta ofrenda olá? Esta ofrenda es voluntaria. Nadie puede hacerlo por ti. Si yo tengo un mal pensamiento, mi hija no puede pedir perdón por mí. Yo tengo que querer voluntariamente acercarme al Padre, al trono de su gracia, que está abierto las 24 horas, para decirle, Señor, vengo delante de ti con este olá, Señor. Vengo a ponerme a cuentas contigo. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa de estos malos pensamientos, de estos pensamientos impuros que han venido en mi vida por haber abierto una puerta, ya sea por la internet, por una conversación, por alguien que me comentó. Los jóvenes ahora saben. No necesitas ir a ningún lado. Un pequeño teléfono es un arma mortal para que atrape tu corazón cuando tú ves cosas malas ahí. Porque ya no vas a pensar puramente, vas a pensar mal. ¿Por qué? Porque cuando tú abres una revista o una página, entonces ahí viene el enemigo y dice, abriste, ahora te atrapo. Y te atrapa. Entonces tú estás tranquilo y de repente te pasa como una película. Ese es un dardo. O viene un pensamiento de la nada. Un pensamiento que no tiene nada que ver con el momento en que estás actuando en ese momento, con ese momento. Quizás estás tranquilo, quizás estás leyendo tu Biblia, quizás estás escuchando y de repente, ¡pum! Y ahí. Eso es como una atadura. Por eso el Señor le llama a Moisés, lo convoca con voz audible para que convoque al pueblo y el pueblo escucha, así como estás escuchando tú en esta noche. Esta es una ofrenda totalmente quemada,
totalmente, esta ofrenda es para la remisión o para el perdón de pensamientos impuros y deshonestos. ¿Por qué? Porque cuando albergamos estos pensamientos impuros, estos pensamientos deshonestos, van a expandirse hasta nuestro cuerpo y hasta nuestras emociones, hasta físicamente. Por eso es que el Señor ordenó este olá como una ofrenda voluntaria. Si tú que estás escuchando tienes este tipo de pecado, hoy en Shabbat el Señor te dice, yo te quiero libertar. Yo quiero que tú voluntariamente te acerques y le pidas perdón al Señor. Porque si tú obedeces lo que escuchas, la palabra de Dios en esta noche, el Señor va a actuar. La obediencia es la clave para salir rápidamente de toda atadura de mente. Escucha bien, todo mal pensamiento va a repercutir en tu corazón, en tu alma, en tus emociones y físicamente. Ustedes han visto las personas que, no sé si ustedes han visto, o yo sí lo he visto, personas que tienen lascivia. No sé, tienen una mirada sucia, tienen una mirada, sabes que esa persona no está andando bien. A los jóvenes cuando están en pornografía, yo lo detecto, lo puedo detectar porque ya no te mira de frente, ya te para esquivando, porque ya todo comenzó con un pensamiento, hasta que ya se hizo crónico. Para eso servía esta ofrenda, para que ese pecado no se enseñoree. Dice que la paga del pecado es muerte. Si tú no actúas rápidamente cuando detectas un pecado o un mal pensamiento, antes de que se haga pecado, cuando solamente no actúas rápidamente, cuando solamente es un pensamiento, esto se va a volver un pecado crónico. Y la segunda característica de esta ofrenda era por haber fallado en llevar a cabo las instrucciones del Señor. Y aquí casi todos hemos fallado. Dios dice de esta manera, congrégate el sábado, o de esta manera vas a caminar, porque ya lo has leído, los mandamientos están ahí. Y tú, sabiendo hacer lo bueno, haces lo malo, dice que te es contado por pecado. Y muchas veces le he fallado al Señor yo, en las cosas santas. ¿Y quién no le ha fallado? Pero esto tampoco quiero que lo hagas un cliché. Todos fallan, qué bien voy a hacer olá. No. Cuando tú has fallado en las cosas santas es porque lo has hecho por ignorancia o simplemente por el hecho de no conocer los mandamientos. De no conocer los mandamientos. Y esta ofrenda es una oportunidad que nos da el Señor para reconocer que le hemos fallado. Que le hemos fallado en servirle, que le hemos fallado en hacer indolentemente su obra, que le hemos fallado cuando no queremos escuchar la Torá, cuando nos ha mandado el Señor congregarnos los sábados, cuando aún estando en tu casa, tú quizás estás en otra, mirando un programa, otro programa, televisión, y no te pones a escuchar la palabra que el Señor ha preparado para ti, para que tú te alimentes, para que tú sepas cómo conducirte en este nuevo caminar que tenemos. Entonces, vemos que para eso también servía esta ofrenda olá. Y lo precioso es que cuando nosotros voluntariamente vamos y les ponemos al Señor esos pensamientos o esos actos involuntarios con los cuales le hemos fallado al Señor, vamos a evitar que germine fácilmente un acto pecaminoso en nuestra vida. Hay creyentes que viven en pecado. ¿Por qué? Porque no pueden salir, porque no han tratado a tiempo ese pecado cuando solo comenzó con un pensamiento. A este pastor dice que le costó 1 año de ayuno. Él fue, hizo olá, pidió perdón al Señor. Pero sí, el Señor lo perdonó en el acto, pero inmediatamente venían sus pensamientos. Entonces, ese género no sale si no es con ayuno y oración. Y tú tienes que voluntariamente querer confesar tu pecado. La ofrenda olá tenía que consumirse totalmente en fuego, excepto la piel, y no se podía comer ninguna parte de ella. Esta ofrenda era totalmente para el Señor. El Señor tenía que recibir esta carne ahí puesta por el sacerdote y que tenía que encenderla, tenía que hacer como un barbecue, encender ahí, y este olor a carne quemada era lo que subía.
¿Qué nos quiere decir el Señor? Quema tu carne. Hoy en día la sangre de Yeshua tiene el poder de quemar todo pecado. Todo el tiempo, continuamente. Entonces, díganme si lo hemos escuchado bien cuando el Señor ha dicho que las ofrendas son para tener comunión con el Señor, para poder acercarnos al Señor. Y eso es, o sea, cada vez que confesamos nuestro pecado es porque el Señor nos ha alumbrado y voluntariamente, con un corazón humilde, hemos sido humillados delante de Él y le decimos, límpiame, lávame, perdóname. Inmediatamente que haces eso, que haces un olá, queda restaurada tu comunión con el Señor y nuevamente te vas acercando más y más al Señor. Esto era diariamente. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender. Esto no es un libro, este es un libro profético. Este no es un libro que fue para el Antiguo Testamento nada más. Esto es vigente para ti y para mí. Yeshua enseñó que los pensamientos pecaminosos pueden convertirse en pecados si no los tratamos a tiempo. Miren, si no los tratamos a tiempo. Entonces, esta ofrenda olá es una oportunidad para reconocer el pensamiento pecaminoso y cortarlo de raíz. Es exponer los pensamientos al Señor apenas lo detectemos, antes de que se haga un pecado. Y el Señor, Yeshua, nos habla que esta enseñanza es el sacrificio olá, que Él se hizo pecado por nosotros, Él se hizo pecado a sí mismo y por lo tanto requiere expiación. Él fue el que tomó tu lugar. Como decía en el libro de Juan 14:17, dice, para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si tú sabes que has pecado, tienes que ir y confesarlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y yo sé que los malos pensamientos es un pecado. Y yo sé también que otra parte mía hace lo bueno. Yo hago lo bueno. Pero sabiendo que lo que dice la palabra, yo peco y sigo, no se va a dar cuenta el Señor, así voy a seguir. Ay, es que este pecado es tan lindo, porque ningún pecado es feo. Todos los pecados son un agasajo para nuestra carne, para nuestro nefesh. Pero tienes que aprender a caminar, limpiándote, haciendo este olá. Este olá es el que consume totalmente con el fuego, excepto la piel, y no se puede comer ninguna parte de ella. Que nosotros, cuando nos presentemos delante del Señor, nosotros realmente podamos decirle, consume con tu fuego. Él es fuego consumidor. Él tiene la potestad, el poder de hoy, cuando tú te acercas al Señor, de consumir toda esa carne, todo ese pecado que te aleja de Él. Por eso es que las ofrendas es para acercarnos a nuestro Dios. Vamos a ver esta segunda ofrenda. Hoy día solamente voy a dar 3 ofrendas. Mañana vamos a continuar con la segunda parte. Es la ofrenda minja, o es de oblación, y esta está en Levíticos 2. Y esta ofrenda consistía en traer granos o cereales, y también es una ofrenda voluntaria. Esta es una ofrenda de alimento, también conocida como la ofrenda de cereal. El minja es una ofrenda de adoración voluntaria. Miren, la primera, confiesas tu pecado y te vuelves a tener comunión con el Señor. Esta también es voluntaria. Dios dice que busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Nadie me puede obligar a adorar, pero yo voy a hacer mi ofrenda minja porque quiero adorar a mi Señor. Y cuando yo lo adoro, yo me acerco a Él. Esta ofrenda es una ofrenda de adoración, es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda de acción de gracias para el Señor. Hoy podemos darle gracias al Señor que no nos ha tocado ese virus. Hoy podemos darle gracias al Señor que nuestras familias están completas. Hasta hoy, porque no sabemos qué va a suceder mañana. Hoy le podemos dar gracias al Señor porque podemos escuchar su palabra, porque hemos sido convocados con este libro de Vayikra para aprender también de qué se trata estas 5 ofrendas o esta letra Jai, esta gracia de Dios que nos está soltando en esta noche. Y en la preparación de esta ofrenda minja,
era muy laborioso, porque primero la semilla tenía que ser plantada en una tierra preparada, segundo tenía que cuidarla y luego tenía que ararla, remover la paja hasta el tiempo de la cosecha. Después los granos eran molidos, cernidos y mezclados con aceite e incienso, antes de ser ofrecidos como un aroma agradable delante de Yahvé. Esta ofrenda no podía contener levadura ni miel. Y vamos a leer Levíticos 2:11. Dice, ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor Yahvé será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor Yahvé. Cuando era presentada esta ofrenda, el sacerdote tomaba un puñado de harina de la porción ofrecida que tenía que ser quemada sobre el altar. Esta pequeña porción es el diezmo. Era una ofrenda memorial. Era una ofrenda memorial y se presentaba al Señor. Y esta ofrenda es esa ofrenda que apunta a Yeshua. Él es el adorador por excelencia. Él fue esta ofrenda minja para que tú y yo podamos adorar al Señor. Porque dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Esta preparación en la vida de Yeshua, él primero tuvo que venir como una semilla a este mundo, como un esperma a este mundo, al vientre de María. Y después él tuvo que pasar un tiempo, ¿no? Hasta los 33, donde él realmente, como esa semilla, como esa cera, está hablando aquí, como ese cereal, él tuvo que ser molido, triturado, tuvo que pasar un tiempo de ser, como les decía acá, cuidar algo arado, tenía que ser removida toda paja, aunque él nunca tuvo paja, heno o hojarasca, él nunca pecó, pero él se hizo minja para que tú y yo podamos entrar y adorar al Señor. Y vemos que él fue esa minja, esa minja no podía tener ni levadura ni miel, levadura tipo pecado, miel es como que con palabras del mundo, con palabras suaves, no, tenía que ser molido, molido. Yeshua fue molido por nuestros pecados, pero por causa de esa molienda, el Señor vertió sobre él ese aceite, esa unción, ese mashá. Por eso es el Mesías, el ungido, para poder ser ofrecido y poder tener un aroma agradable al Padre. Por eso el Padre dice que se agrada de su Hijo, cuando Él hizo eso en la cruz. Y nosotros también tenemos que hacer minja. No estés quejándote tanto de tu situación. No estés dándole tantas vueltas al asunto. Empieza a tomar las cosas que nos suceden como los tratos de Dios, como que el Señor está moliendo nuestra vida. Aprende a aceptar los tratos del Señor. A ti aprende a caminar en las estaciones que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay tiempos de refrigerio, hay tiempos de prueba, hay tiempos de trato. Sin trato no vas a poder tener ese aceite, no vas a poder adorar al Señor. Hoy es un buen día para que, así como esta letra Jai, este número 5, y que representa a este hombrecito, decirle, me rindo, Señor, quiero ser un adorador, quiero acercarme a ti. El que adora es el que vive adorando al Señor. El Salmo dice, besad al Hijo para que su ira no se inflame. Besad al Hijo es adóralo, y esta adoración es totalmente así, miren, con tu rostro al suelo, adorando al Señor. ¿Cuántos quieren ser minja? ¿Cuántos quieren hacer esta ofrenda minja para poder acercarte al Señor? Eso es lo precioso de estas ofrendas, que nos acercan a nuestro Dios. Yeshua fue el pan de vida, Él es la ofrenda memorial. El resto de esta ofrenda le pertenecía al sacerdocio y era llamada la porción más santa, ¿no? Que es el diezmo. Solamente aquellos que están consagrados pueden comer esta ofrenda, no cualquiera. Entonces no te dejes engañar cuando te digan, no, ya no es tiempo de diezmar, no. La palabra dice que es, y la palabra no cambia. Entonces
que hay personas que se ponen en un púlpito o en una plataforma y enseñan que el diezmo debes darlo a los pobres. Eso es limosna. El diezmo es para el Señor. Cuando yo diezmo, adoro a mi Dios. ¿Te das cuenta? Y el enemigo, ¿cómo viene? A través de las redes para robarte tu adoración. El diezmo no te pertenece a ti. El mismo Yeshua fue ese diezmo, esa ofrenda memorial, esa ofrenda que se dio por cada uno de nosotros. Él no se dio el 10%, Él se dio completo, completamente, para que se cumpla las 5 ofrendas. Las 5 ofrendas que son estas, la gracia, la misericordia del Señor en nuestras vidas. Aprendamos a que estas ofrendas son vigentes el día de hoy, son proféticas, y vemos que en Lucas 22:19 dice: Yeshua, habiendo tomado el pan después de haber dado gracias, lo partió y le dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, esto es en memoria de mí. Por eso es que esta es una ofrenda memorial, ¿no? Y había diferentes maneras de preparar esta ofrenda minja. Primero, la masa era sin leudar, podía ser horneada o como una torta, como una oblea. Segundo, era preparada en una plancha caliente con fuego y luego partida en pedazos. Y este es un buen tiempo donde vamos a entrar también, inmediatamente después de Pesaj, vamos a entrar a panes sin levadura. Y vamos a mandarles la invitación, la receta para que ustedes puedan hacer este pan. Y después también podía ser cocinado en una sartén. Isaías 53:5 dice: mas él, hablando de Yeshua, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas somos sanados. Hay una preciosa conexión de sanidad con esta ofrenda minja. Si tú estás enfermo en esta hora y mirando, o estás con miedo, o estás con COVID, yo quiero orar por ti ahora, porque eso es lo que el Señor me está poniendo ahora. Amado Dios, yo te pido en esta noche, Señor, que este minja, Señor, que tú te has hecho esta ofrenda minja, Señor, y sabiendo que tú has sido molido por nuestros pecados, Señor, y por nuestras transgresiones e iniquidades, Señor, y que el castigo de nuestra paz cayó sobre ti, Señor. Y hoy declaro, Señor, en este Shabbat, una sanidad, Señor, para cada uno de los que está enfermo en palabra de vida, o cualquier pariente que tengan, porque por tus llagas somos sanados. Así lo proclamo y así lo suelto en esta noche. Entonces vemos que esta ofrenda era ofrecida en la fiesta de Shavuot, ¿no? Era hecha, estaba solamente en la fiesta de Shavuot, era ofrecida esta minja con levadura. Más la de panes sin levadura entra sin levadura. Solamente hay una excepción, ¿no? La porción del memorial era asimismo removida en la presentación. Y todo esto nos apunta a Yeshua. Todo esto nos apunta a Yeshua. Hoy en día, los creyentes, ¿podemos participar de esta ofrenda? Claro que sí. Aceite e incienso. Cada uno de nosotros debe preparar su incienso. ¿Qué es el incienso? Nuestra oración. ¿Ven? Entonces, mirra es también la tristeza por haber pecado. Mirra también habla de tristeza, de entierro, de muerte, de la voluntad del yo. Y esto también nos habla del sacrificio en el altar, una total rendición, una total obediencia. ¿Cuántos quieren tener ese incienso que es oración? Ya lo tenemos. ¿Cuántos quieren una milla más, tener más oración diariamente a solas, no solamente en el grupo, ¿no? ¿Cuántos quieren darle muerte a su yo? Dice que estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. ¿La muerte de qué? La muerte del pecado. Darle muerte al pecado, ¿no? Y eso es venir al altar del Señor y decirle: Señor, estoy en total sumisión y obediencia delante de ti. Esta ofrenda minja es la que habla de la comunión que debe tener su pueblo con Yeshua y representa la relación de pacto que la novia tiene con él, con este pan de vida. Por ejemplo, hoy día estamos reunidos para Shabbat,
hoy día yo sé que todos estamos reunidos en casa, una ofrenda ascendente que sube voluntariamente como una acción de gracias. Durante el Shabbat es un buen tiempo para ofrendar. La gente trae sus ofrendas y le pone al Señor. Cuando volvamos a abrir la iglesia, va a ser un buen tiempo para traer ofrendas de comida, ¿no? Ahí se cumple, de panes o lo que el Señor ponga en tu corazón. Y tenemos que darle lo mejor, no lo que nos sobra. Vemos que en Hechos 27 dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, hablando del Nuevo Testamento, dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongando su discurso hasta la medianoche. Entonces vemos que en Levítico 2:4 está escrito que las obleas de minja tienen que ser sin levadura, la cual simboliza la malicia y el pecado y la hipocresía. Sin hipocresías. Si eres hipócrita o tienes malicia en tu corazón, empieza a pedirle perdón al Señor para que tú puedas cumplir con esta ofrenda minja. Entonces de esto aprendemos que nuestro servicio al Señor y a los líderes o a los sacerdotes en ese tiempo tenía que ser sin maldad. Escucha, a veces nos enfurecemos con el liderazgo porque no nos gusta cuando nos corrigen o no nos gusta cuando nos dicen que lo debemos hacer a la manera de Dios y no a nuestra manera. Entonces de eso depende nuestro servicio al Señor, que nosotros sirvamos al Señor sin maldad, con un corazón sincero, puro y limpio, sin motivos personales, sin pensando que porque haces algo te van a subir de puesto. Eso es en el mundo, en el Señor no. Entonces, sin segundas intenciones, sin deseo de ser vistos. A veces queremos ser vistos. Hay muchos que comienzan en un liderazgo, el Señor los invita a participar, quieren ser vistos, quieren un puesto mayor. Así no, ahí no estás haciendo minja. Y vamos a ver esta tercera ofrenda, que es la ofrenda Shalamim. Esta es una ofrenda de paz, como su nombre dice, Shalom, una ofrenda Shalamim. Y viene de la palabra paz, en el hebreo es Shalom, y viene de la raíz de la palabra Shalem o Shalom. ¿Y saben qué significa esto? Amistad, comunión completa, y comparte su raíz que es un bienestar completo, profundo. También esta es una ofrenda voluntaria y de acción de gracias y alabanza y bendición por la paz y la comunión que nuestro novio tiene con nosotros. Esta es una ofrenda de paz cuando nosotros podemos expresarle al Señor nuestra gratitud porque Él es fiel, no nos ha fallado. Hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí estamos como guardados debajo de sus alas. Él es fiel. Y si Él es fiel, tú tienes que ser agradecido. Tú tienes que hacer shalamim, esa ofrenda de paz. Porque cuando la palabra dice que cuando nosotros estamos en buenos términos con el Señor, en paz con el Señor, aún a nuestros enemigos le dará paz con nosotros. Y esta es una ofrenda voluntaria, una ofrenda de agradecimiento. Y Shalem significa integridad, devolver algo en su totalidad también significa. Y la paz no solamente, escucha esto, iglesia, para que tú empieces a caminar en los caminos del Señor. La paz no solamente significa ausencia de conflicto, ausencia de problemas, ausencia de carencias, no. Sino que paz también es una restauración completa, que yo pueda tener esa paz que dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando estoy en prueba, aun cuando estoy en tribulación, aun cuando estoy pasando malos momentos. Eso es shalamim, eso es esta ofrenda de paz. No significa ausencia de problemas. Significa que yo en medio del problema voy a tener paz, voy a tener shalamim. Entonces, hay muchos aspectos en nuestras vidas que tenemos que alinearnos a esto. ¿Y cómo podemos aprender en medio de la prueba a tener paz? Agradécele al Señor, aunque no lo sientas, porque es voluntariamente.
voluntariamente hoy yo he tenido un día malo, Padre, pero voluntariamente voy y te alabo porque es Shabbat. Y vengo al Shabbat, Señor, porque tú eres el Señor del Shabbat. Voluntariamente te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel conmigo, fiel con mi familia, fiel con esto, fiel con el otro, Señor. Y mi corazón está en paz contigo. Cada vez que haces eso, te acercas al Señor. Vas a ahora aprender de lo que se trata las ofrendas y ponerlas por obra. Claro que sí, porque las ofrendas nos acercan al Señor. Shalamim también se llevaba a cabo cuando uno le hacía un voto al Señor, en honor al Señor, por ejemplo el voto nazareo. El otro día yo hice 3 votos al Señor con dinero, ¿no? Y le dije, Señor, yo hago un voto contigo, Señor, yo hago un pacto contigo porque necesito urgentemente que intervengas en estas 3 cosas. 2 cosas, el Señor me las ha cumplido inmediatamente. Una, yo sé que la va a cumplir. Él es soberano. Y fue respecto, y les cuento uno, para la gloria de Dios. Yo le había dicho, Señor, vamos a salir del local de la iglesia, pero yo te pido, Señor, que yo consiga un local mucho más cómodo. Yo te pido que consiga un local, Señor, un poquito menos del precio que pagamos. Y el Señor no permitió que alquilemos el local, pero yo tenía las cosas de la iglesia que ponerlas en otro local. Y el Señor me sorprendió con un alquiler muy bajo, creo que el 90% de lo que pagábamos se paga ahí, o sea, demasiado bajo, y es el Señor que, a este Dios que cumple sus promesas, que es un Dios que escucha nuestros votos. ¿Cómo no le voy a dar gracias públicamente desde esta plataforma? Y yo sé que el Señor nos va a llevar a un lugar mucho más grande, mucho más cómodo, en el tiempo que Él decida. Así es que tenemos que caminar, diciéndole al Señor que nosotros estamos en paz con Él. No importa la circunstancia, yo hago mi ofrenda Shalamim. Y yo camino en medio de mi circunstancia porque tengo paz, porque mis circunstancias no se van a interponer entre este Shalamim o entre esta ofrenda. Mis circunstancias no determinan mi caminar con el Señor. Mis circunstancias no van a determinar que yo tenga un corazón agradecido. Voy a agradecerle en el tiempo de prueba, en el tiempo de felicidad, en todo tiempo, dice la palabra, agradécele al Señor. No te quejes de tu circunstancia, empieza a cambiar tu ambiente, empieza a hacer Shalamim, empieza a ofrecer una ofrenda. Gracias, Señor, por este problema, porque me está haciendo crecer. Gracias por esta tribulación, por esto que me está pasando, Señor, porque tú tienes una enseñanza para mí. Aún el problema, Señor, me va a hacer que yo me acerque más y más de ti y sea más dependiente de ti. Así tienes que caminar para vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y también este Shalamim se llevaba a cabo cuando se hacía un voto, por ejemplo, un voto de Nazareo, por ejemplo, cuando se le prometía al Señor, o se hacía este voto espontáneo, una acción de gracias por la bendición recibida. Y recibir gracias es en hebreo todá, o para celebrar un acto. Las ofrendas de paz o la ofrenda de Shalamim, este sacrificio también es llamado Corbán, ¿no? Traducido como ofrenda, y el propósito principal de este sacrificio es poder acercarte al Señor. Ese es el principal propósito de las ofrendas y los sacrificios. Hoy en día te vas a convertir en un ofrendador alegre o vas a estar con el corazón negro. Si vas a estar así, mejor no lo des. Pero toda ofrenda, aún de dinero, hace que tú te acerques al Señor, porque es un acto de adoración. El Shalamim es un sacrificio de paz, es voluntario, así como la Olá y como Minjá. Esta ofrenda Shalamim nos enseña que este sacrificio está relacionado con la muerte de Yeshua. Él, de una manera especial, es el que, él dice que todos nuestros pecados fueron puestos por Él. Nosotros no teníamos paz. ¿Y qué es no tener paz? Ausencia de paz es ausencia de tener comunión con el Señor. Por eso es que en la cruz Yeshua hizo la paz entre tú y Dios, o entre Dios y nosotros. Él es esa ofrenda. Ese sacrificio es llamado de paz porque está basado en una relación de shalom
con Yahvé, en una relación con paz con el Señor, por haber sido justificados por la fe, como está escrito en Romanos 5:1. Esta ofrenda de Shelamín tenía que ser voluntaria. Nadie obligó a Yeshua. Él mismo voluntariamente se ofreció como esa ofrenda. Y esta ofrenda Shelamín viene, como les decía, de Shalom, de paz, de amistad. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo tengamos paz y amistad con Él completamente. Una amistad con Él así como la tuvo Moisés, así como dice la palabra que Abraham fue amigo de Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Hoy en día, ¿podemos participar de esta ofrenda? Claro que sí. Las ofrendas son vigentes hasta el día de hoy. No los sacrificios, no. Pero las ofrendas, como lo vamos a aplicar a nuestra vida, este Shelamín es una ordenanza para nosotros, para nuestra generación y para las generaciones venideras. Los creyentes estamos llamados a congregarnos en la presencia del Señor con corazones que tengan un solo sentir para ofrecer alabanza, adoración y acción de gracias. No vemos las horas de reunirnos nuevamente para alabar juntos, para darle gracias al Señor, para danzar, para estar en su presencia con un corazón agradecido. ¿Cómo nos acercamos diariamente a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo nos acercamos a Él en sus Shabbats? Pregúntate, ¿cómo te estás acercando? Estás poniendo tu mesa ahora que el Señor nos ha permitido hacer Shabbat en nuestra casa. Y estás con toda tu familia. Puedes tú empezar a poner la mesa, invitarlos ahí, vestirte de gala, porque no te puedes presentar de cualquier manera. Es un día para sacar tu ropa del closet y vestirte lindo, bañarte, perfumarte y sentarte a la mesa. Porque el Señor del Shabbat está en esa mesa, esperándote a ti. Y en sus días de fiesta, cómo estamos con nuestro prójimo, toleramos espíritus contenciosos, o somos nosotros los contenciosos, o estás en argumentos o en disputas o en asuntos sin concluir, o tienes falta de perdón, o vienes con egoísmo, con envidia delante del Señor hacia tu prójimo. No te entretengas con pensamientos impuros o de juicio hacia otros. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con el Señor y poder presentarnos delante de Él con estas 3 ofrendas que el Señor nos abre en el libro de Levítico. Queremos tener comunión con el Señor, queremos, como dice la palabra, aquí voy a concluir, si me acompañan a Mateo 5, 23 y 24, dice así su palabra: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren, esta ofrenda, como habla de paz, si yo no tengo paz con mi esposo, con mi hijo, con mi cuñada o con mi prójimo, con el que está próximo a mí, en mi casa ahora, para aplicarlo ahora, y yo digo, ay, he escuchado esta palabra, voy a llevar mi ofrenda, voy a poner mi ofrenda. El Señor dice, no voy a recibir tu ofrenda. Deja a un costado tu ofrenda y ve y ponte en paz, reconcíliate. Y en esta reconciliación también viene nuestro ego a ser humillado. Porque quizás la otra persona sea la que te ha herido, pero tú eres el que tiene que pedir perdón. Este es un principio bíblico. No esperes que el otro te pida perdón. Ponte a cuentas con tu prójimo y después trae tu ofrenda para que sea aceptada tu ofrenda. Y dice en 1 Corintios 11, 27 y 29, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, ahora antes de sentarte a tu mesa de Shabbat, si tienes algo con alguien, llama o reconcíliate, para que tú te sientes con dignidad a la mesa. Y no como dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice la palabra, examínese cada uno a sí mismo, y entonces recién puedes comer y beber tu pan de Shabbat y tu copa de vino. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Miren si estas ofrendas no nos están hablando
de acercarnos al Señor. No pierdas tiempo, aunque sucedan cosas en tu casa, hoy es un buen día y el Señor te va a respaldar. Esto es lo que estas ofrendas nos hablan. El olá es toda mi vida es para ti, Señor. El minjá dice, yo te sirvo con todo mi ser, con toda mi vida. Y el shelamín dice, tú eres mi alegría, tú eres mi gozo, tú eres mi deleite, tú eres mi disfrute. Quiero estar contigo, junto con toda mi familia, Señor, mis amigos, y pasar tiempo en tu presencia, alabándote y adorándote para poder recibir tus bendiciones. Este es un estatuto perpetuo por todas nuestras generaciones, donde quiera que habitéis, dice la palabra. Así que hemos aprendido estas 3 ofrendas con las cuales se abre el libro de Levítico. Mañana vamos a continuar con las otras 2 que son hermosas. Y vamos a ver que estas 3 ofrendas eran voluntarias. Nadie te va a obligar. Tú tienes que dar ese paso. Shabbat Shalom. Antes de acabar, quiero también decirles que el próximo sábado a las 5:30 vamos a celebrar el Seder de Pesach. Vamos a celebrar todos juntos. Y así como el año pasado, que Dios en medio de una pandemia abrió la fiesta para que cada uno lo haga en su casa, este año por segunda vez lo vamos a hacer en nuestra casa. Les voy a mandar las recetas, pueden ir ya comprando su cordero. Si no saben dónde, en el mercado del Edén, ahí tienen un cordero tierno, para que ustedes lo hagan. Les voy a mandar opcionalmente la receta. Ustedes si tienen otra receta, amén. Y todos juntos ese día vamos a empezar a celebrar en familia. E invita a tus familiares, invita a tus amigos, que sepas que no están con COVID o que no se han contagiado, para que puedas invitar a la fiesta de Pesaj, como dice su palabra, para que vengas y puedas caminar en esta primera fiesta de primavera. Les voy a mandar la receta, les voy a mandar la invitación, y lo vamos a hacer como un ejad, como una familia unida. Y si tú por primera vez nunca has hecho la fiesta de Pesaj, así como el año pasado muchos se añadieron, te invito a que te añadas, te invito a que participes. Llámame o escríbeme y yo te voy a mandar la receta. O trataré de ponerla en Torah en vivo para que nadie se pierda. Shabbat Shalom, que tengan una noche preciosa en el Señor.